Buenas noches, mi nombre es Melanie Estefanía Santos Palma, soy del primer grado de Bachillerato General Unificado Paralelo C y les voy a narrar un poco sobre la obra de Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky, en la cual se narra la vida de un joven estudiante ruso llamado Rodia Raskolnikov, el cual tiene muchos problemas económicos y por ello se ve obligado a abandonar sus estudios y a endeudarse con la dueña de casa. Él, para poder subsistir, empeñaba objetos de valor a una usurera llamada Alena Ivanovna, en la cual ve la única solución a sus problemas. La solución sería asesinarla. Pero él no se decidía a hacerlo, entonces un día fue a casa de la usurera y fue a ver detalles que pudieran ayudarlo a llevar a cabo su plan. Al salir de este lugar, él no se sentía muy bien, por lo que fue a una cantina donde conoció a Marmeladov, el cual era un borracho que tenía muchos problemas familiares. Su hija, llamada Sonia, se veía obligada a prostituirse para poder ayudar en el hogar, ya que con el dinero que ganaba su esposa Catherine, quien era costurera, no les alcanzaba para subsistir. Cuando llega a su casa, él encuentra a Natacha, quien le entrega una carta de su madre en la que le informa que su hermana Dunia va a tener que casarse con Piotr Petrovich para solucionar de alguna manera los problemas de la familia. A lo que él no está de acuerdo, y es aquí cuando él toma la decisión de ir a asesinar a la usurera. A la mañana siguiente, él por casualidad escucha que ella se va a encontrar sola en su casa, por lo cual ve ahí la oportunidad perfecta para llevar a cabo su plan, y así lo hace. A la mañana siguiente llega y entra a la casa de la anciana con total facilidad y le da un objeto de valor, y entonces cuando Alena se gira para examinar el objeto, él le entierra 2 hachazos en la cabeza. Cuando la anciana cae muerta, él le registra y busca las llaves del armario. Mientras él registraba el armario, él escucha unos pasos y entonces empieza a preocuparse. Entonces se esconde, y cuando pasa ni siquiera pudo reconocerla bien, pero era Isabel Ivanovna, quien era la hermana de Alena. Y entonces a ella también le entierra un hachazo y ella cae muerta. Entonces, ya una vez asesinadas las 2 mujeres, él escucha que van subiendo 3 hombres y lo que hace es salir corriendo y se esconde en una habitación que él había escuchado que estaba vacía. Luego de esto, espera que los hombres pasen y regresa a su casa, donde ya estaba muy agotado y cae dormido. A la mañana siguiente, él se enfada consigo mismo por no haber cuidado ciertos detalles que pudieran incriminarlo en el crimen. Mientras él pensaba en esto, Natacha le entrega una citación de la policía y él se asusta mucho, tanto que Natacha cree que él está enfermo, pero en realidad es una citación que le había puesto a la casera, puesto que como él no había pagado, tuvo que recurrir a la policía, donde entonces Rodia va hacia la policía y tiene que firmar un papel, donde es como una especie de compromiso de que él va a pagar. Una vez que sale de la comisaría, él escucha sobre el asesinato de Alena e Isabel Ivanovna, y entonces él se desploma inconsciente y de alguna manera cuando se despierta piensa que él con su paranoia se ha delatado. Y corre hacia su casa y porque piensa que están registrando su habitación, pero encuentra todo tal y como estaba. Es aquí cuando él empieza a sentir como ese miedo, y entonces por el mismo miedo corre buscando un lugar donde esconder todo lo que había robado, y después de tanto buscar un sitio, todo lo esconde en un patio. Luego de esto, durante 4 días, él cae, por decirlo así, en un estado donde está lleno de pesadillas y ansiedad, miedo, como de su propia conciencia no le dejaba tranquilo por el acto que él había cometido. Rodia tenía un amigo llamado Razumikin, al cual le contó que durante sus alucinaciones él había visto a un hombre. Entonces Razumikin le cuenta que él es Ametod, quien es jefe de la policía y está a cargo de la investigación del caso de Alena e Isabel Ivanovna.
Y él le había hablado mucho sobre Rodia, por lo cual había despertado cierto interés de la policía hacia él. Ese mismo día, Razumikin lleva a un médico llamado Sosimov a casa de Rodia para ver cómo se encontraba él y evaluar su salud. Y en esto empieza una plática acerca del asesinato de Alena e Isabel, y Rodia se entera de esta manera que hay una persona detenida, quien es un pintor llamado Nikolai, quien vivía en el mismo piso. Además, él descubre que la policía no tiene una versión muy clara sobre los hechos. En medio de esta conversación también aparece un nuevo personaje, quien es Piotr Petrovich, que es con quien se va a casar la hermana de Rodia. Esta conversación sale muy mal e incluso Petrovich amenaza a Rodia de que no por ser el familiar de Dunia va a tener que respetarle sus insolencias. Es aquí cuando Rodia ya empieza a sentir como el peso de sus actos, y es algo que él no puede soportar. Entonces un día se encontraba caminando por una multitud y se da cuenta de que un cochero había atropellado a un hombre, quien casualmente es Marmeladov. En un gesto de solidaridad, él lo que hace es decirle a la policía quién es y dónde vive. Entonces lo llevan a su casa y Catherine dice que a él ya no le queda mucho tiempo de vida. Entonces mandan a llamar a Sonia, quien llega con las últimas para escuchar las disculpas de su padre. Él se ofrece para pagar los gastos del entierro y Sonia manda a uno de sus hermanos, me parece, a investigar quién es y dónde vive. Cuando Rodia llega a su casa se encuentra a su mamá y a su hermana. Una vez que las ve, empieza a contarles sobre su encuentro con Piotr Petrovich, y ellas quedan sorprendidas por la actitud que había tenido Rodia con él. Y por esto ponen en duda que la salud mental de Rodia se encuentre bien. Razumikin acompaña a Dunia y a Pulkeria, que así se llamaban, su hermano y su madre respectivamente, a la habitación que Piotr había alquilado para ellas. Y ya cuando llegan a este lugar, Razumikin empieza a defender la postura que Rodia tiene hacia Petrovich. Es aquí cuando Pulkeria le muestra a Razumikin una carta que le había enviado Piotr pidiendo disculpas a ella por no haberla podido ir a recoger a la estación, y donde les contaba sobre la actitud que había tenido Rodia con él. Razumikin le pide que no le muestre la carta a Rodia porque no sabe tener el efecto que vaya a tener o cómo él vaya a tomar esto, que las palabras de Piotr. Y es aquí cuando Dunia le propone a su madre ir a visitar a su hermano, ¿no? Y cuando llegan se encuentran que Rodia está con Sosimov, que es el médico, y él les dice que Rodia ya se encuentra mucho mejor. Al principio Rodia se alegra de la visita de su madre y de su hermana, pero luego empieza a hablar sobre la postura que tiene sobre el matrimonio de su hermana, y dice que él está en contra de todo esto, ¿no? Y le da a elegir a Dunia entre él o su prometido. Y le dice que en caso de que ella se case, él va a dejar de considerarla como su hermana. Entonces aquí Dunia se enfada y le dice que ella no se casa tan solo por los gastos de su familia, sino también por su propio, por decirlo así, por su propio interés. Entonces aquí Dunia y Rodia discuten tanto que Dunia, en un acto de coraje, le dice a su madre que le muestre la carta que les envió Piotr. Luego de esto, en la habitación aparece Sonia, quien había sido enviada por su madre a invitar a Rodia al entierro de Marmeladov. Entonces, Rodia acepta la invitación de Sonia y les presenta a Sonia a su familia. Rodia le pregunta a Razumikin sobre si conoce a Porfirio Petrovich, quien es el juez que está a cargo del juicio entre Alena e Isabel Ivanovna. Razumikin le contesta que no tan solo lo conoce, sino que también es familiar
de él y accede a llevarlo hacia él. El interés de Rodia de conversar con Porfirio era que él estaba entrevistando a todas las personas que habían ido a empeñar objetos. Cuando llegan a casa del juez, él le comenta que está muy preocupado porque no sabe cómo desempeñar los objetos que le había dado a Elena. Ellos tienen una charla y entonces Rodia quiere marcharse, pero el juez lo detiene y le hace algunas preguntas sobre el día del asesinato. Rodia contesta que él no vio nada y Razumikin la apoya diciéndole que incluso el día que Rodia fue a empeñar esos objetos no coincidía con el día del asesinato. Cuando salen de ahí, Rodia se encuentra muy molesto por las acusaciones del juez. Luego de esto, Rodia se separa de Razumikin diciendo que debe hacer un recado, pero en realidad lo que va a hacer es ir a registrar la habitación a ver si hay piezas que lo inculpen. Cuando él termina de inspeccionar la habitación, se asoma a la ventana y ve a un hombre que está hablando con el portero. Este hombre lo queda viendo fijamente y luego se aleja. El portero le cuenta a Rodia que el desconocido había preguntado si en ese edificio vivía un estudiante. Rodia corre hacia donde está el hombre y cuando lo alcanza le pregunta el motivo de por qué lo estaba buscando. Y este hombre lo único que le dice es asesino. Rodia regresa a su casa invadido por el pánico y deja que pase el tiempo, entonces luego se queda dormido y sufre una serie de pesadillas. Al despertar encuentra a otro desconocido, quien era Svidrigailov. Este le pide a Rodia que interceda por él para que su hermana Dunia acepte casarse con él. Este hombre era el marido de la señora dueña de la casa donde trabajaba su hermana, antes de que María Petrovna, que así se llamaba, le presentara a Piotr Petrovich. Como en el pasado él ya había mostrado interés por Dunia, e incluso por culpa de su esposa había echado a Dunia de la casa, entonces Rodia le reclama por estos hechos, ¿no? Y por lo tanto él se opone a la petición que le había hecho. Es aquí cuando Svidrigailov le confiesa sus intenciones de convertirse en el rival de Piotr Petrovich para ganarse a Dunia. E incluso él llega a ofrecer 10.000 rublos con tal de que Dunia no se case con Piotr. Esta propuesta le molesta muchísimo a Rodia, por lo que él dice que no va a hacer nada. Svidrigailov intenta convencer a Rodia e incluso le dice que María Petrovna, su esposa, que ya había muerto, le había dejado como herencia a Dunia 3.000 rublos. Rodia y Razumikin van hacia la casa de Dunia y Pulcheria y es aquí cuando Rodia le cuenta a Razumikin sobre Svidrigailov y la propuesta que le había hecho e incluso le dice que hay que cuidar a Dunia de ese hombre. Al llegar a la casa se encuentran con Piotr Petrovich y Razumikin empieza una discusión con él. Es en este momento cuando Dunia realmente se enoja y echa a Petrovich de la casa. Rodia comenta con su hermana, su madre y Razumikin sobre la propuesta de Svidrigailov, preguntándose en sí cuáles serían las verdaderas intenciones. Luego de esto, Rodia se va hacia la casa de Sonia y tienen una conversación durante la cual Rodia le hace preguntas bastante incómodas a Sonia, pero ella lo trata de la manera más amable posible. E incluso Rodia luego le cuenta que rompió su relación con su madre y con su hermana y le pide que huya con él. Además, Rodia le confiesa que él sabe quién fue que asesinó a Elena e Isabel, pero que ella tiene que esperar si quiere saberlo. Esto hace que Sonia empiece a sospechar de que fue Rodia quien cometió los asesinatos. Pero lo que ninguno de ellos dos saben es que Svidrigailov está escuchando su conversación, puesto que vivía en el mismo edificio. Al siguiente día, Rodia acude a casa de Porfirio para tratar sobre el asunto de los objetos empeñados
Y, y durante su charla aparece Nikolai, quien es declarado culpable justo enfrente de Rodia. Piotr Petrovich va a la casa de Dunia y Pulcheria tratando de buscar una solución, pero es aquí cuando ellos ya rompen su compromiso como tal. Y Piotr empieza a buscar planes para hacer en venganza contra ellas. Catherine, quien era la viuda de Marmeladov, gastó muchísimo dinero en el funeral. Y entonces es aquí cuando ella empieza a enfermarse y a toser sangre. Rodia llega al funeral y luego de esto aparece Piotr Petrovich acusando a Sonia de haberle robado 100.000 rublos. Ella lo niega y Catherine la defiende, diciendo que la chica no es capaz de hacer eso. Sonia dice que Piotr le había dado 10 rublos y que se los devolvía si él quería. Catherine registra a Sonia para probar que Piotr está mintiendo, y cuando va a revisar uno de los bolsillos se da cuenta de que allí sí están los 100.000 rublos que Piotr dice que Sonia le ha robado. Sin embargo, Sonia dice que ella no ha robado nada y Catherine la continúa defendiendo. En esos momentos aparece un nuevo personaje que se llamaba Andrei y entonces desmiente toda la historia del robo y afirma que Petrovich era quien había creado toda esa historia. Sonia se va muy triste a casa y Rodia la sigue. Cuando llegan a la habitación de Sonia, Rodia intenta hacer que adivine quién fue el asesino y cuando ella por fin se hace la idea, para la sorpresa, ella lo abraza. Es aquí cuando Rodia le pregunta si va a abandonarlo y Sonia le dice que no, que ellos van a estar juntos para siempre. Aquí aparece de nuevo Andrei para decirle a Sonia que Catherine se había puesto muy mal. Cuando Rodia vuelve a su casa encuentra a Dunia y él piensa que va a decirle algo acerca del asesinato, pero en realidad lo que le dice es que Razumikin le parece un tipo increíble. Cuando Dunia se marcha de casa de Rodia, él se entera de que Catherine había perdido la razón y que estaba haciendo bailar a sus hijos por todas las calles. Luego logran llevarla a su casa donde finalmente Catherine muere. Svidrigailov dice que él quiere ayudar con los gastos del funeral, pero Raskolnikov duda sobre sus verdaderas intenciones. Entonces Svidrigailov le dice que Catherine no era tan mala como cierta vieja usurera, insinuándole a Rodia que él ya sabía que él era el asesino. Rodia entra en pánico y descubre que Svidrigailov había escuchado toda la conversación entre él y Sonia. Rodia tiene miedo de que Svidrigailov haga algo en su contra y lo denuncie. Y mientras esto sucede, él empieza a sentir como su enfermedad, que fue causada por su conciencia y el peso que cargaba, empiece como a empeorar. Entonces Razumikin llega a casa de Rodia y Rodia le cuenta lo que le había dicho su hermana, pero que él no le había dicho que Razumikin la amaba porque ella ya se había dado cuenta. Luego, Rodia va otra vez hacia el juez Porfirio, tienen una conversación y luego hay una parte en que el juez le dice que Nikolai, es decir, el pintor que se había declarado culpable, era inocente, y entonces Rodia le pregunta que si sabía quién era el verdadero asesino. A lo que el juez le respondió que él, es decir, que Rodia era el asesino. Rodia intenta negarlo, pero el juez no le cree y insiste en que se entregue para que así pueda reducir su pena. Rodia piensa que Svidrigailov fue quien le había contado todo al juez, y luego de esto Svidrigailov se dirige hacia casa de Dunia y le cuenta que Rodia es el asesino. Dunia se niega a creerlo y es aquí cuando Svidrigailov intenta abusar sexualmente de ella. Y aquí Svidrigailov le pregunta a Dunia si algún día sería capaz de amarle y la chica dice que no, que nunca. Entonces Svidrigailov se arrepiente y le da a Dunia la llave de casa para que salga. Una vez que Dunia se va,
Una vez que ella se va, entonces Svidrigailov toma un arma que tenía Dunia y que había dejado abandonada y se suicida. Pero todos piensan que él se había ido hacia América. Rodia va hacia casa de Dunia y Pulcheria para despedirse, pero solo encuentra a su madre. Entonces se despide de su madre y cuando regresa a su casa se encuentra a Dunia. Entonces Dunia se echa a llorar por lo que Rodia se iba a entregar a la justicia. Esa misma tarde, Sonia se dirige hacia casa de Rodia y aquí descubre que Rodia había decidido entregarse solo por ella. Ella lo acompaña hasta la policía, entra hacia la policía y confiesa que él fue el asesino y que las mató con un hacha. A Raskolnikov lo condenan a 8 años de prisión en Siberia, pero para él no es tan dura esta pena, porque ninguna cantidad de años reduciría su culpabilidad. Lo único que hace es pensar en Sonia y eso es lo que le da fuerzas para continuar. Mientras pasa todo este tiempo, Sonia lo sigue esperando. Pulcheria solo sospechaba que su hijo había hecho algo terrible, pero cuando se entera, prefiere no aceptar eso y solo recordar las buenas acciones que hizo Rodia. Dunia y Razumikin se casan y poco después de esto Pulcheria muere a causa de una fiebre cerebral. Esta noticia llega tarde a Siberia, por lo cual Rodia se entera mucho después. La historia termina diciendo que tanto Rodia como Sonia esperan el momento en el que puedan estar juntos.